tal? ¿Cómo están? Pues hoy vamos con otra parte del capítulo 2, es la segunda parte del capítulo 2 de Apocalipsis. Y hoy vamos a ver lo que es la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Y Tiatira. Déjenme sacar mis apuntes, ¿sí? Y exactamente, ¿no? Vamos a ver lo que es Pérgamo y Tiatira. Pérgamo pues, se situaba aproximadamente a 70 kilómetros al norte de Esmirna, ¿sí? Pero déjenme quitarme de acá para que veamos bien las diapositivas. Ok, ahí está, de acuerdo. Entonces, se encontraba aproximadamente a 70 kilómetros al norte. Esta es la tercera iglesia a la cual Jesucristo se dirige. Esta es Pérgamo, ¿sí? Una ciudad grande asentada sobre una gran colina que estaba aproximadamente a 335 metros sobre el nivel del mar, y el nombre de Pérgamo tiene como significado ciudadela o matrimonio mixto o consumado, ¿sí? Algo así. Perdón. Durante mucho tiempo hubo rivalidad, ¿sí? Entre lo que era Éfeso, Esmirna y Pérgamo, sobre lo cual era la principal ciudad de Asia, ¿no? O sea, no, yo soy, no, ¿sí? No había duda que en cuanto a Pérgamo era el centro de la vida religiosa de la provincia, ¿no? La ciudad estaba dominada por una gran colina de unos 300 metros, ¿sí? Ya les comenté, ¿no? 335 metros, ¿sí? Sobre el nivel del mar, y tenía varios templos. El más famoso era el de Eucalipio, Esculapio. Es el dios de la sanidad, estrechamente asociado con la serpiente. ¿Sí se acuerdan ustedes cuando ven los diplomas de los doctores? Ahí ven una serpiente en el escudo de lo que es lo que se le llama el escudo de los doctores, ¿no? O sea, es el emblema, digamos, de los doctores. Bueno, es precisamente el famoso Esculapio, ¿no? Es el signo de Esculapio, que era una serpiente que está ahí enroscada sobre un poste, ¿no? Eh, entonces había también otro gran altar a Zeus, construido para conmemorar una notable victoria. Y lo más importante de todos era que Pérgamo tenía el primer templo de la zona dedicado al emperador Augusto y a Roma, ¿no? Por lo cual se transformó en una ciudad de culto al emperador de Roma, ¿sí? En toda esa provincia. Como se trataba de una afiliación tanto política como religiosa, creaba problemas especiales para los cristianos, ¿no? Los títulos del Señor y Salvador y Dios eran aplicados precisamente al emperador, ¿sí? Entonces ahí causaba ese problema, ¿no? Sí, puesto que no sabemos que o sea, no es nuestro Dios, no es nuestro Salvador, ni mucho menos, ¿no? Entonces sí causaba muchos problemas en esa zona. Su biblioteca, que fue famosa, la segunda en importancia después de la gran biblioteca de Alejandría, llegó a tener más de 200.000 ejemplares, y que podía compartir con la biblioteca de Alejandría, podía perfectamente competir entre una y otra por la cantidad de ejemplares que tenía, ¿no? Era un centro de sabiduría y conocimiento para todo el mundo, ¿sí? Y en ella había un, un, un espléndido teatro, ¿sí? Que es el más inclinado del mundo, ¿sí? Pero lo que hacía más importante eran los monumentos religiosos, ¿no? Eso es lo más importante que había en esa ciudad. Poco a poco se convirtió en la ciudad más idólatra
de toda Asia Menor. El Señor reconoce a Pérgamo como el lugar donde está el trono de Satanás, ¿sí? Lo más probable es que esto tenga relación con el altar de Zeus. Era un trono y la figura ahí estaba sentada, era enorme, ¿no? Realmente era muy, muy grande. Entonces vemos que era como en sí mismo un símbolo, ¿no?, de idolatría que dominaba precisamente Pérgamo, ¿no? Ese altar a Zeus, ¿no? Pero estos cristianos seguían siendo fieles al nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es claro que había tenido lugar una persecución en ese lugar, durante la cual había sido ejecutado Antipas, ¿sí? Eh, Ahí dice mi testigo fiel, uno de ellos que había muerto ahí. Esto pudo ser el primer caso de alguien que fuera testigo, porque la palabra que se usa, perdón, para alguien que ha dado su vida a causa de su testimonio de Cristo, ¿no? O sea, la palabra que usa ahí como testigo fiel da ese significado, ¿no? De que estuvo alguien que dio su vida a causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia de esta ciudad tenía algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, ¿no? Ahí nos sigue mencionando, y que era asociada con la doctrina de los nicolaitas. Desde los tiempos más antiguos se ha considerado que pues los últimos que fueron seguidores de Nicolás de Antioquía, o los nicolaitas, famosos estos, uno de los 7 que fueron designados para ayudar a los apóstoles de Jerusalén, ¿no? Ambos nombres eran considerados como teniendo una similitud en significado. El mal que estaba en juego en esa época era la persecución a comer del sacrificio de los ídolos y cometer inmoralidad sexual, ¿no? Ahí nos habla de eso. Y realmente recordemos que esta ideología de Balaam o de los nicolaitas, pues era eso de que el cuerpo podía hacer lo que quisiera porque el espíritu era lo que verdaderamente importaba, ¿no? No importaba lo que hiciera uno con el cuerpo, siempre y cuando no se corrompiera el espíritu, ¿no? Pero sabemos que si corrompes el cuerpo, corrompes el espíritu también al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es por eso que Dios dice ahí que yo aborrezco, ¿no? Entonces, nos habla acerca de eso, ¿no? En esta iglesia también había un grupo que, que precisamente tenía esta doctrina de Balaam, los cuales señalaban que no era malo sacrificar a los dioses, ¿sí?, comer de dicho alimento, ni concederse ciertas libertades sexuales, ¿no? Por lo tanto, el Señor los compara con el adivino de Balaam, ¿sí?, que provocó la fornicación. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Que en el Antiguo Testamento Balac, ¿sí?, el rey de los amalecitas, pide a Balaam, que era un sacerdote de Dios, supuestamente, ¿sí?, o sea, que sí hablaba con Dios, que los maldijera. Entonces, a la hora que los va a maldecir, en lugar de maldecirlos, los bendice, ¿no? Entonces sucede 4 veces que los va a maldecir y al intentar maldecirlos, los bendice. Entonces le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo maldecir al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces le dice, bueno, entonces, ¿sabes qué? No, ni le pagó ni nada, porque puesto que no pudo hacer que la maldición, entonces lo único que le dice, yo sé que ellos lo que más les encanta es las mujeres. Y a través de las mujeres, Balac, el rey, hace que el pueblo de Israel caiga en pecado
sexual y luego en idolatría debido a las mujeres que los invitaban a que o sea, fueran con los ídolos de ellas, ¿no? Entonces hacen caer al pueblo de Jehová, el pueblo de nuestro Dios, para con eso, ¿no? Y con eso consigue derrotar a el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Eso lo podemos ver en números 22 y 23. No obstante, a la diferencia de que tenía con Éfeso, que había reprendido pues también a tales grupos sectarios, la iglesia de Pérgamo fue fue condescendiente con ellos, ¿no? O sea, los permitía, los apapachaba, ¿no? Lo cual hace que Jesucristo los reprenda por tener tales personas dentro de la congregación, ¿no? En Pérgamo, como en otros lugares, había llegado maestros de iglesias que habían tratado de persuadir a los miembros para que actuaran libremente en cuanto a la verdad reconocida de que los cristianos no estaban bajo la ley de Moisés, ¿no? Entonces ellos, aparte de todo, querían que entraran a todos los pactos y entraran a todo lo que era la ley de Moisés, ¿no? Es por esto que el Señor Jesucristo los disciplina y les advierte, ¿no? Dice, por tanto, arrepiéntanse, perdón, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:16. La advertencia del Señor pues, se refiere a una visita de corrección y juicio sobre esta iglesia, pero menciona también un juicio que declararía contra ellos, contra aquellos paganos, perdón, a través de la espada de su boca, ¿no? O sea, de la misma manera que lo hizo con Ananías y Zafiras. Hechos 5, de versículo 1 al 11, ¿no? Entonces, la promesa del vendedor, del vencedor también les hace ahí mención, ¿sí? Le daré de comer del maná escondido, ¿no? La piedrita blanca es algo también que ambiguo, dado que no tenía un significado así plenamente usado en la sociedad antigua, pero nos hace referencia a que esa piedrita tendrá un nombre el cual él nos da a nosotros, ¿no? Igual que a Simón le dice Pedro, bueno, de la misma forma él nos dará un nombre para cada uno de nosotros. Eso es una de las posturas. La otra es que esa piedra blanca significaba que estabas invitado al banquete, ¿sí?, de esta persona, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos invitados a las bodas del Cordero, ¿sí? Eso nos hace referencia, ¿de acuerdo? Ahora bien, vámonos con Tiatira, ¿no? Tiatira está a unos 65 kilómetros al sureste de Pérgamo, 65-70, se encontraba ahí Tiatira, ¿no? Una ciudad reconocida por su gran comercio y fabricación de telas preciosas de lana y púrpura. Lidia, la vendedora de púrpura que se convirtió a Cristo por medio de Pablo, si se acuerdan, en Hechos 16-14, era de esta comunidad precisamente, ¿no? de esta ciudad. Y como sucedía en todas las otras ciudades de Asia, la idolatría y el paganismo pues era también notable allí, ¿no? Pues había un templo al dios de Apolos y otro Artemisa o Diana, ¿sí? Además de muchas supersticiones y ocultismo, ¿no? Sin embargo, la ciudad era famosa sobre todo por los banquetes y festivales promiscuos que se hacían en honor a los dioses paganos, ¿no? Eso era lo que más le llamaba la atención, ¿no? Por eso iba tanto peregrino hacia esa ciudad, ¿sí? Tiatira era una ciudad de artesanos, mercaderes, ¿sí? El mayor problema para la iglesia fue planteado por los muchos gremios comerciales de la ciudad. Esto no era común
ya que la administración romana lo desalentaba todo este tipo de agremiados, ¿no? O sea, no permitía que hubieran gremios muy grandes porque si no, no los podían controlar, ¿sí? Pero se cree que Tiatira era útil a los romanos y como fuente de aprovisionamiento para sus guarniciones cercanas, como Pérgamo, ¿no? Y todas las otras que estaban cerca de Tiatira, de modo que permitían o tenían una cierta tolerancia a que existieran estos gremios, ¿no? Sin embargo, los cristianos no podían hacer lo mismo, no se les permitía, puesto que no eran gremios artesanales, ¿no? O de ventas, ¿sí? ¿Sí? Entonces los gremios tenían un dios patrono y posiblemente una representación de Apolo, ocupaba un lugar especial ahí en Tiatira. Las fiestas de los gremios eran celebradas en un templo y eran consideradas como momentos religiosos, ¿no? Más que de celebración comercial, ¿sí? Como aquí, por ejemplo, que se hace la del Carmen, ¿no? Que hay un montón de puestos por todos lados, algo así, más o menos. Pero realmente están celebrando la Virgen del Carmen, ¿no? O sea, algo así. La carne se ofrecía al dios de los que estaban celebrando en ese momento y los participantes lo compartían. Recordemos que en aquella época, o sea, lo sacrificaban y así como las habían sacrificado abierto y todo, nada más le sacaban las tripas y eso, y ya así sangrando y todo, lo repartían, ¿no? Para que se cocinara, ¿no? Se cocinara y ya se repartiera. Siendo que la costumbre que tenemos nosotros la tenemos de los judíos precisamente, que ellos desangran los animales, ¿no? O sea, esperan que el animal termine de sacar toda su sangre y entonces ya se puede repartir y comer. Esa, eso también lo hacemos nosotros actualmente en los rastros y todo, hacen eso, ¿no? O sea, los cuelgan para que se terminen de sangrar todos, ¿sí? Y luego ya es repartido para la venta, ¿sí? Entonces ellos no lo hacían así, no. Sí, era otra mentalidad muy diferente, ¿no? Para ellos esa sangre les daba poder, les daba fuerza, les daba toxinas, porque es lo que realmente hacía, ¿no? Porque el animal se ponía muy estresado y al morir todas las toxinas se esparcían por todos lados, ¿no? A través de su sangre. Eso pasa también cuando la gente que va en el rastro y toma de ahí de la sangre que está virtiendo al animal en ese momento, guácala, pues entonces les pasa lo mismo, ¿no? Porque todas esas toxinas que tiene el animal al momento de morir se transfieren a la sangre y esa es la que se toman, ¿no? Las personas. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Pero bueno, entonces seguimos, porque si no, sucede que en medio de esa oscuridad espiritual, bueno, se encontraba una humilde iglesia que se había mantenido firme en la fe y a la cual el Señor elogia diciendo: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que las obras postreras son más que las primeras. Apocalipsis 2:19. Notemos que esta iglesia se elogia su fe, su amor, su perseverancia en el Evangelio, su servicio eficaz a la obra del Señor, pero además un gran crecimiento en la fe, porque se afirma que sus obras son mejores las que ahorita tienen que las del principio, ¿no? O sea, las postreras que las primeras, ¿no? No obstante, a pesar de todas estas cualidades, el Señor menciona también un gran defecto similar, de hecho, a la iglesia de Pérgamo, y era que había tolerado los herejes dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Aunque en este caso se trataba específicamente de una mujer pagana, ¿sí? Con el fin de describir la maldad de esta mujer, pues ya se menciona Jezabel, ¿sí? ¿Se acuerdan de Jezabel? Cuando Elías, ¿no?
en el caso del rey Acab, ¿no? Que es la esposa del rey Acab, ¿sí? Que lo corrompe a él y a todo el pueblo de Israel con adoración a Baal y Asera, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 16, del versículo 31 al 33, ¿sí? De igual manera, la Jezabel, ¿sí? De que está hablando el Señor en Apocalipsis, se hacía llamar profetisa, y aunque no lo era realmente, y había seducido a varios creyentes para que asistieran a los festivales paganos a fin de pecar en, en lo que era esos festivales sexuales, ¿no? O sea, de promiscuidad sexual, ¿sí? Entonces, ahí nos dice, ¿no? Las profundidades de Satanás, así habla el Señor ahí en Apocalipsis, y Dios muestra que castigará a esa mujer y a todos los que estuvieron con ella. Y aunque semejante maldad era digna de juicio inminente por parte de Dios, vemos su gran misericordia al darle tiempo para que se arrepintiera, ¿no? O sea, habla a toda la comunidad cristiana de Tiatira, ¿no? Aunque también se le advierte que si no se vuelve de su mal camino, la castigará junto con sus seguidores, ¿no? Lamentablemente los líderes de la iglesia pues, se habían corrompido al ser tolerantes con aquella pagana, participando así de sus placeres. O sea, los mismos líderes estaban teniendo todos esos pecados, ¿no? De haber ido con estas prostitutas, ¿no? Aún así, Dios había guardado en esta iglesia un remanente fiel que no se había contaminado, ¿no? El llamado del Señor a ese grupo fiel es que se retuvieran en la verdad y se mantuviesen fieles hasta el fin. Recordemos eso siempre, ¿no? El Señor siempre es un Dios de remanente. Él siempre tiene un remanente en todos los lugares, aún los peores lugares que se puedan llegar a imaginar, Él tiene un remanente, ¿sí? Entonces, ahí nos dice, el vencedor se describe como aquel que guarda las obras del Señor hasta el fin. Tal persona recibirá autoridad de Cristo sobre las naciones y compartirá en su triunfo sobre los pueblos rebeldes. Los cristianos de Tiatira, conscientes de su impotencia, ¿sí? Reciben la promesa del poder sobre sus adversarios, ¿no? Salmos 2:9, Isaías 30:14 y Jeremías 19:11, ¿sí? Ahí nos empieza nos habla acerca de lo mismo, ¿no? Del que vence y todo esto. Entonces, vemos ahí lo que se le pide a Tiatira, ¿no? Que no caiga y que ese remanente permanezca fiel, ¿sí? a Cristo. Entonces, vamos a ver también aquí un poquito acerca de cómo eran las diferentes iglesias de aquella época a la cual se mencionan las cartas, ¿sí? Y es que Éfeso, por ejemplo, es apostólica, Esmirna es perseguida, Pérgamo es indulgente, Teatira es pagana totalmente, Sardis vamos a ver que está muerta, ¿sí? Filadelfia restaurada y la Odisea es apóstata y tibia, ¿sí? Y vamos a ver cómo también, como les dije la semana pasada, aquí vamos a ver cómo es las iglesias a través de los siglos, ¿no? Que esta es la otra posición que existe, que es que nos menciona cómo fue la iglesia y es la iglesia a través de los siglos, ¿sí? Entonces aquí vemos como Éfeso es apostólica y fue del 35 al 100 se llaman apóstoles y no lo son, ¿sí? Esmirna, perseguida del 100 al 300 y esta no tiene reprensión, ¿sí?
Pérgamo es mezclada, del 300 al 600, mezcla de ideologías, ¿sí? O sea, acuérdense, paganos con el cristianismo y Balaam, ¿sí? Todo esto que acabamos de mencionar. Y Tiatira es la confrontada, ¿no? O sea, eh, déjense de tonterías y ¿qué pasa? Bueno, del 600 al 1500 y surge el Islam, los musulmanes. En el 600 los propios, la Iglesia Católica forma lo que es el Islam para poder tener el pretexto de atacar la Tierra Santa para librarlos de los musulmanes, ¿sí? Para poder, los otomanos, que ellos lo llamaban, ¿sí? Para poder, pues, obtener dinero y riquezas, ¿no? Y entonces ahí surge precisamente el Islam, ¿de acuerdo? Sardis es la reformada del 1500 al 1700, mezcla y depuración. Ahí comienza a surgir todo lo que es ya la iglesia de la reforma, o sea, lo que la iglesia católica dice los hermanos separados, sí, empieza a salir ya los cristianos separados de lo que es la iglesia católica, ¿no? La reforma. Filadelfia, empoderada, de 1700 a 1900, es sin reprensión, es cuando empieza a, a ir la extensión más fuerte del Evangelio, ¿no? Y la Odisea, esta es la acomodada, desde 1900 hasta el rapto, se llaman apóstoles y no lo son, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo realmente existen muchas iglesias que son muy light, iglesias que nada más toman las cosas como lo que realmente, pues así que no son, ¿sí? Y pues si no me acomoda me voy a otro lado, ¿no? Entonces es por eso que es la acomodada, ¿sí? Muy light, muy así, muy suave. La gente les llama apóstoles, no lo son, le sacan mucho dinero a la gente y si no ponen $1000 aquí, yo les voy a decir quién es el que los tiene y no lo hace, y entonces aprovechan de eso para poder sacar dinero de los cristianos, de los creyentes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. En la próxima semana seguiremos. Hoy me extendí un poquito más para poder mencionar todo esto de las iglesias, cómo es a través de los tiempos, cómo ha sido y cómo sigue siendo. Y precisamente estamos en esa, ¿no? En la Odisea, que es la acomodada. ¿De acuerdo? Que Dios los bendiga, cuídense mucho, un abrazo y los vemos la próxima semana.